Medición del PIB. El enfoque ingreso mide los ingresos, salarios, alquileres, intereses y utilidades recibidos por todos los factores de la producción, empresas e individuos. Este enfoque toma en cuenta solamente a los residentes en un país, si les sumamos los ingresos externos netos, es decir, los que llegan del extranjero. El resultado de todos los ingresos es el Producto Interno Bruto. Aquí se calcula el PIB en términos de los agentes económicos que reciben el ingreso, más no de quienes lo gastan. Este enfoque está dividido en cuatro partidas principales: el ingreso nacional, la depreciación, los impuestos indirectos menos subsidios y los pagos de factores netos al resto del mundo. Ingreso nacional. El ingreso nacional contabiliza las rentas de los factores de producción: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Excluye las rentas de transferencias, que son los ingresos recibidos por los agentes económicos por conceptos de asistencia social, pensiones y otros más. Depreciación. Los activos de capital sufren desgaste y este concepto se contabiliza en una partida llamada depreciación, la cual se considera dentro del PIB en el enfoque ingreso. Los activos desgastados tienen que renovarse, es decir, adquirir nuevos o repararlos. Esta adquisición o mantenimiento significa un ingreso para quien vendió o realizó los servicios de mantenimiento. Por lo anterior, la depreciación se suma al PIB, ya que significa un ingreso derivado del proceso de renovación del capital desgastado. Impuestos indirectos menos subsidios. Los impuestos indirectos son aquellos que se cobran en la venta de bienes y servicios. El ejemplo más claro en el caso de México sería el IVA, y en Estados Unidos los taxes. En principio se les conoce como impuestos indirectos porque aparentemente no gravan de manera directa al individuo o a la empresa. Sin embargo, recordemos que para saber quién está pagando realmente los impuestos deben tomarse en cuenta muchos factores. Pagos de factores netos al resto del mundo. En este rubro se contabilizan los pagos que se hacen por concepto de ingreso a los factores de producción extranjeros. A esta cantidad se deben restar los ingresos recibidos del resto del mundo por concepto de pago a los factores nacionales. Medición del PIB de acuerdo con el enfoque gasto. Mediante este enfoque podemos conocer la magnitud del PIB contabilizando los gastos efectuados por los agentes de una economía. Para calcular este enfoque se suman los diversos gastos que efectúan los diferentes agentes de la economía, de modo que consumo es el gasto de las familias, inversión es el gasto de las empresas, gasto gubernamental es el efectuado por el propio gobierno y finalmente las exportaciones netas constituyen los gastos que hacen el resto del mundo en bienes y servicios de nuestra economía. Exportaciones menos el gasto de nuestra economía en bienes y servicios del exterior, importaciones. Consumo. El gasto en consumo es el que realizan los individuos de una economía para adquirir los satisfactores que requieren. En estos conceptos se incluyen los bienes duraderos, los no duraderos y los servicios. Los bienes duraderos son aquellos cuyo consumo se realiza a lo largo de cierto periodo, como cámaras fotográficas, reproductores musicales e incluso los muebles del hogar u oficina. Los bienes no duraderos son aquellos cuyo consumo se realiza de manera acelerada, como alimentos, bebidas, artículos de belleza, combustibles energéticos, etc. Inversión. El concepto inversión se utiliza estrictamente para definir el gasto que se destina para adquirir nuevos bienes de capital necesarios para el proceso productivo. El concepto de capital es muy amplio. Por mencionar algunos elementos que lo conforman, se consideran las nuevas plantas productivas, edificios, maquinaria y equipo. El uso financiero del término inversión es distinto al que se utiliza en materia económica. En el ámbito financiero se conoce como inversión la compra de activos financieros como bonos y acciones. Se conoce como inversión privada bruta el gasto que realiza en capital el sector privado de un país. A su vez, la inversión privada bruta se divide en inversión residencial, que es el gasto en nuevos bienes inmuebles, e inversión no residencial, la cual agrupa todo lo demás, y finalmente el cambio en los inventarios de las empresas, lo que constituye la producción que se destina a su venta posterior, no de manera inmediata. Gasto de gobierno. Vale la pena recordar que las transferencias gubernamentales para asistencia social no se contabilizan en el PIB, por no tratarse de un gasto en productos nuevos. Los pagos por interés de la deuda gubernamental tampoco se contabilizan. Exportaciones netas. Este apartado se refiere simplemente a los pagos recibidos por la venta de bienes y servicios nacionales, menos el gasto de los agentes en nuestra economía en bienes y servicios de producción extranjera. En conclusión, el Producto Interno Bruto se puede medir de acuerdo con los gastos que realizó la economía o de acuerdo con los ingresos.
Medición del Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto se mide con base en los datos de la producción, el ingreso y el consumo generados por la economía de un país de manera agregada. Diferencia entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto. Tanto en el Producto Nacional Bruto como en el Producto Interno Bruto son la suma de todo lo producido en un país, en la que se incluye tanto bienes como servicios. De esta forma se obtiene un indicador de la actividad económica. Para obtener la medición de estos indicadores se utilizan los precios de mercado de aquellos bienes que tienen un valor monetario mayor, es decir, que cuestan más. Tendrán dentro del PIB una mayor contribución. En el PIB y en el PNB se incluyen únicamente los productos finales, es decir, aquellos bienes que no regresan al mercado. Bien intermedio. Es un bien que se vende para reventa en un año determinado, ya sea en la misma forma o dándole un valor agregado. Bienes finales son los bienes que el consumidor compra para su uso y no regresan al mercado. PIB y PNB. Producto Nacional Bruto. Es el cálculo del valor monetario de los bienes y servicios finales procedentes de la actividad económica en una nación en un periodo de un año, producidos por los ciudadanos de un país independientemente del lugar geográfico donde se realiza la producción. Producto Interno Bruto es el cálculo del valor monetario de bienes y servicios finales procedentes de la actividad económica de una nación en un periodo de un año producido por los ciudadanos de un país, más la producción de extranjeros que se realiza dentro del país. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el PIB y el PNB? Dentro del PIB se considera todo lo producido por nacionales extranjeros dentro de un país. En el PNB se contabiliza lo que producen los ciudadanos en un país, además de lo que producen los connacionales en el extranjero.